Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Dragon Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gusta observaros sin que lo sepáis. La intro más creepy de la historia del programa, probablemente. Sí. Ay, muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí una semana más. A mi lado, como siempre, se encuentra Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Bien, aquí superando los problemas técnicos variados, pero bien, Sí, bien. sí, hemos tenido problemas técnicos variados para empezar este programa, pero ya estamos aquí, que es lo que importa. Recordad que retransmitimos Checkpoint los viernes a las 12 de la mañana en twitch.tv/Aragón Radio, donde podéis ver nuestras caritas, nuestros problemas técnicos y ver el programa antes que nadie, que ya sabéis que en la radio y en podcast va los domingos, pero bueno, pues aquí hay una excepción, lo podéis ver antes que nadie y mucha gente se pasa con nosotros pues por la ansia del Checkpoint, ¿no? Entonces, ya sabéis que nos gusta empezar el programa con varias cosas. La primera es preguntarle al chat a qué han estado jugando esta semana. Y la segunda, preguntarte a ti, Álvaro, ¿a qué has estado jugando esta semana? Estoy embargado. ¿Estás embargado? ¡Hostia! No sé si estás embargado. Es que es eso, no sé si estoy embargado. Entonces voy a mirarlo brevemente. El embargo acababa el Mm, 1 de junio a las no, 2 pues no estás pm. embargado. Vale, No estás pues embargado. puedo decir, claro. Entonces puedo decir que estoy jugando a Jack Gen, que Sí, es un juego que esperábamos muchísimo, o esperábamos muchísimo, mejor dicho. sí. Que es un juego que salió en Japón ya en 2021, ¿vale? El 18 de marzo de 2021. Y esto es un poco nuestro Zelda Amochin Queen. O sea, Sí, el es un juego poco se ha el... retrasado 20 veces, nadie decía nada pero esto No es... sabíamos si iba a salir alguna vez en Occidente, era como una cosa loquísima y tal, pero bueno, lo interesante de la visual novel, aparte de que es una visual novel con elementos de ritmo muy chula, es que la ha hecho Suishida, el señor de Tokyo Ghoul. Sí, sí, sí. Todos los diseños los ha hecho él. Ha escrito la historia. Las letras de las canciones, porque es un juego de ritmo. Bueno, de momento no hay mucho ritmo, porque no ha habido Sí, ninguna de parte de momento no has visto ritmo. ritmo, bueno. Y de momento es básicamente un Tokimeki Memorial. Un poco más A sencillo mí me renta. porque no es como tan complejo en los números y tal, sino que es como un poquito más rebajado. Pero a cambio parece que va a tener... De momento tiene mucha más complejidad en que los personajes tienen como más profundidad y la historia es como más compleja y se centra menos en... Ay, ¿a quién te vas a ligar? Y muchísimo más en... Vale, pero ¿cómo vas a abrirte camino en ser una estrella del teatro? Porque esto trata de eres una chica que siempre ha soñado con ser una estrella del teatro y hay una escuela de teatro que es como la escuela de teatro, la que todo el mundo aspira a entrar, pero solo pueden entrar chicos, ¿vale? Pero por una casualidad de la vida, pues te encuentras con el director de la escuela y y resulta que él le enseñó a tu hermano mayor, que es como una superestrella que desapareció, ¿vale? Y te dice, bueno, yo no estoy de acuerdo aunque solo puedan entrar chicos, porque creo que hay chicos y chicas por igual que tienen muchísimo talento y creo que tú deberías entrar a la escuela. Lo que vas a hacer es vas a hacerte pasar por chico, vas a hacer pasar el examen y luego allí ya tienes que hacerte pasar por chico y llegar a ser la número uno y cuando seas la número uno y ya te hayas graduado dices que eres una chica y así podemos hacer que otras chicas después de ti puedan entrar. Ajá, vale. Ciertamente una trama peculiar. Es peculiar. Además luego te encuentras con tu O mejor sea, amigo de la porque... infancia que sabe que eres una chica, así que bueno. Oh, ya, vale. Entonces hay también como en plan cositas de... Entiendo que habrá como cosas de relaciones sociales entre los distintos personajes y demás. Sí, a ver, sí, 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 en plan de, pues vas teniendo pues relaciones tal y luego tienes que decidir en qué te vas centrando. Tienes pues diferentes cosas de que puedes mejorar, en plan, puedes mejorar tu carisma, puedes mejorar tus dotes de canto, puedes mejorar tu atletismo, puedes mejorar tus dotes de escrituras de guión. Pero claro, todo esto también es lo que te dice un personaje. ¿Vas a ser alguien enfocado a ser algo en particular o vas a ser un jack of all trades y al final vas a quedar un poco en sí, pero no, ¿sabes? Y el juego también juega un poco a eso. Puedes intentar impresionar a todos, pero no vas a impresionar de verdad a nadie. Entonces cada uno se enfoca mucho en un aspecto. Pues hay un chico que parece una chica totalmente y se le da muy bien cantar. Hay un chico que es como un súper buen actor y es como muy masculino. Y esto es otro. Es una escuela de solo de chicos. Obviamente esto significa que los papeles femeninos también lo hacen chicos.
Entonces esto también es una cosa que se va desarrollando. Y bueno, está siendo muy, muy curioso. Cosas. Luce definitivamente japonés y luce definitivamente un juego que tengo muchas ganas de jugar. Yo Y, no he podido jugar todavía, pero también lo voy a hacer y no se extraña que hablemos mucho más de él en el programa porque, madre mía. y luce suicida porque ya en la primera interacción con un personaje íntima, en plan de cuando de verdad te haces amigo de esa persona, es en plan de su madre le va a calzar una hostia que le va a arrancar la cabeza, ¿qué haces? ¿Paras a la madre o recibes la hostia por él? Y es en plan de, Oh, señor, señor. Bueno, esto normalmente yo he sería estado como el jugando, desenlace de toda la relación. No, no, esto es empezar la relación. Y es en plan, madre mía, ¿dónde va a yo he llegar esto? estado, madre mía, yo he estado jugando más al Zelda. Bueno, no sé si he estado jugando más cosas, perdón. ¿Sí? Ah, vale, has estado jugando más cosas, perdón, te he No, no, interrumpido, digo tú. continúa. Ah, Yo. yo, vale, Yo sí, vale, pero en plan de nada que no sepáis ya. En plan de yo sí. O sea, vale, he estado ok. jugando el juego de esta semana. Y luego ya, pues cositas que ya sabéis que he estado jugando. Pues he estado terminando cositas que pues ya sabéis que estoy jugando Mm. estas semanas. Pues ya las he estado acabando. Y entonces ahora ya esta semana que viene ya seguramente pues traiga otra batería de Sí. juegos. En plan. Yo nada, yo me he motivado bastante con las reviews del System Shock Remake, que era un juego del que no esperaba absolutamente nada, pero parece que no ha salido mal, entonces me estoy planteando un poco qué hacer con eso. He estado jugando a un juego, se llama Small Emo Town, o sea, Small Emo Boy, ¿cómo se? Small Town Emo Boy. Se llama Small Town Emo Boy, efectivamente. Vale, y es básicamente literalmente lo que suena. O sea, es la demo, de momento, no ha salido el juego completo, sobre un chico emo en los 2000 en un pueblo pequeño que está enamorado de su mejor amigo y que no sabe cómo decírselo. Entonces, esto es un juego que está desarrollado como si fuera un juego de Game Boy y básicamente tiene pues gráficos y sprites de Game Boy, así como una estética muy sencillita y tal. Y básicamente la cosa es que además de poderse jugar en la página de itch.io, se puede jugar gratuitamente a través de navegador, también se puede jugar en la propia Game Boy. Entonces yo efectivamente saqué mi consola y me metí la ROM y lo jugué en la Game Boy y tengo que decir que se siente súper súper futurista, en el sentido de que es un juego como muy contemporáneo en su diseño, de medio visual novel, como muy al rollo de los juegos de RPG Maker y tal, pero tiene unos gráficos muy chulos, algunas escenas de pixel art que están muy bien, conversaciones y diálogos muy graciosos porque hace como una especie de parodia de los 2000 y de pues el Messenger y Ujú. de MySpace y de las fotos con las cámaras digitales y las selfies y ese tipo de cosas. Y me ha parecido muy gracioso, me parece muy dulce y tengo muchas ganas de que salga la versión completa, la verdad, porque el juego pinta bastante lindo. Y básicamente he estado jugando a eso, he estado haciendo algunas cositas secundarias extras en el Zelda. Creo que, o sea, quiero seguir haciendo cosas en el Zelda, pero creo que me voy a dar un espacio para jugar otras cosas y luego volver al Zelda, porque sí que creo que es un juego que a pesar de que tiene muchas virtudes y que me está gustando mucho, sí que puede ser como, puede sobrepasar, ¿no? Por la cantidad de cosas que hacer, cantidad de cositas, pues explorar el subsuelo, hacer los colos y todo eso. Entonces yo creo que me voy a dar como un pequeño espacio antes de continuar con esta serie de cosas que por otro lado me están entrando muy bien. Eh, y nada, sobre todo estoy un poco como a la espera de los juegos que salen esta semana y que quiero ir jugando. Así que la semana que viene seguramente pues podamos contaros más cosas, ¿vale? Luego, Zorzamod nos dice, vamos a leer ya las cositas del chat, que sigue con el juego de Tingle de Nintendo DS, ha estado probando el Squad Busters, que es la beta del nuevo juego de Supercell importante, y ha probado Descenders. Descenders es el juego este de motillos que dieron con el Plus el mes pasado y que a Sí. mí me sorprendió bastante cuando probé. Creo que probé, no sé si una beta, un acceso anticipado o alguna. Fue una sesión de demo de Ubisoft y me llamó bastante la atención. Luego, Mister12 dice: Hola, es la primera vez que los veo y muchas veces que los escucho. Le estoy dando al Final Fantasy XIV. Increíble juego. Increíble juego. La verdad es que ojalá tener tiempo para meterme a full al Final Fantasy XIV porque me comería la vida. Por supuesto, hay gente que sigue jugando al Zelda porque hay que seguir jugando al Zelda. Picatos te dice: Yo estuve pasándome el Planet of Lana y probando el DayZ, yéndome a excursión por el mapa y viendo los humanos traicioneros. Esto es lo más importante. O sea, en el DayZ parece que es un juego que va de zombies, pero no, va de que los otros jugadores son un poco así. Sí. Y es verdad que
que el juego del que he hablado, que se llama Small Town Emo, os lo recomiendo y os lo recuerdo, está en el Queer Games Bundle, que todos los años la plataforma Itch.io saca un bundle, creo que cuesta 60 euros, con cientos y cientos de juegos, tanto de temática LGBT como desarrollados por desarrolladores LGBT. Y hay un montón de cosas súper, súper, súper chulas. Tengo ganas de pillármelo porque la verdad es que hay muchos que tenía muchas ganas de jugar desde hace un montón de tiempo. Y es muy interesante y una muy buena manera de estrenar el mes del orgullo, que ya sabéis que es junio. Así que si me lo compro, pues os iré ciertamente contando las cosas. Pero esto no es todo, porque también hemos jugado al juego de esta semana. Así que si te parece, Álvaro, yo creo que nos deberíamos. pregunta una cosa que me parece importante Vale, contestar. Porque vale, nos dice vale. que nos recomienda este bundle y nos dice: vine a pedir el consejo de los sabios. Cuando acabe el Tringle, el siguiente juego de DS, ¿Suicoden Tier Craze o Final Fantasy XII Revenant Wings? Vale, no he jugado al Suicoden porque la saga Suicoden es como un hueco que yo tengo en mis cosas. Suicoden Tier Craze sé que es un spin-off de Suicoden que salió para Nintendo DS y que está en general bastante bien valorado, pero a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Revenant Wings. A mí me Me gusta parece un Final muchísimo, Fantasy. muchísimo Suicoden Tier Craze. Bueno, pues de nada, no te hemos solucionado absolutamente nada. No, yo venía a Enhorabuena. decir he jugado los dos me parecen juegazos, no te pienso solucionar esa duda. Juega los dos. Sí, creo que Revenant Wings es un poco más cortito. No te creas, Tier Craze no es muy largo. Son como 20 horas quizás. Sí, lo hacía más largo realmente. Es relativamente corto, especialmente para ser un Suicoden. Es muy accesible porque no tiene como todas las cosas que suelen ser un poquito más chungas de los Suicoden, especialmente de los como 3 primeros, que es como de conseguir... Bueno, verdad, no, me dice How Long to Beat que son 40, vale, es posible que sean 40, vale, entonces sí que es bastante más Sí. larguito, sí. Entonces, bueno, es más accesible en el sentido de no es tan necesario conseguir a los 103 estrellas, las 108 estrellas, 107, son 107 o 108, siempre se me olvida cuántas son las estrellas. No es tan Esto es tu área de expertise, importante Álvaro, no la conseguir mía. el número de estrellas, es mucho más importante la historia aquí que los personajes quizás, pero es una muy buena puerta de entrada a Suicoden. Y Revenant Wings creo que se disfruta más si sabes pues todo lo de Final Fantasy XII, es cierto, pero creo que es un juego que se sostiene muy bien por sí mismo. Y sobre todo creo que es un juego que explota muy bien todo lo que hace la DS. Entonces es que me parecen dos juegos excelentes. Y me parecen dos RPGs muy infravalorados por la comunidad de los JRPGs. Pues eso que nos llevamos, total. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente sección y recordad, no preguntadnos entre un juego y el otro, porque a lo mejor Álvaro piensa uno y yo pienso el otro y la liamos. No, es verdad, ciertamente podéis preguntarnos. Lo que pasa es que en este caso concreto habéis pillado como sagas muy específicas y juegos muy específicos para cada uno de los dos. Sí. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que hay que hablar, ¿no? Vamos a hablar del juego de esta semana. Pues Álvaro, no queda más que decir que de qué vamos a hablar hoy. Cuéntanos. Porque me he cambiado de sitio. ¿De qué vamos a hablar, Paula? Vamos a hablar de teorías de la conspiración. ¿Por qué? Porque ¿tienen algún sentido? ¿Tienen algún sentido las teorías de la conspiración? No. ¿Por qué? Porque son teorías de la conspiración. Porque claro, Sí, si tuvieran sentido no serían teorías de la conspiración, serían teorías políticas, teorías sociales, teorías políticas, teorías históricas, pero no serían teorías de la conspiración, serían otra cosa, serían teorías basadas en la realidad, teorías basadas en hechos, teorías basadas en cosas que puedes demostrar, no teorías basadas en conspiraciones, en cosas que no puedes demostrar. Cuidado, efectivamente. no estamos diciendo que no nos gustan las teorías de la conspiración.
A mí me gustan mucho las teorías de la conspiración. No me gustan las teorías de la conspiración cuando se utilizan como excusa para meter, digamos, ideales que no están guapos en la gente, pero sí me gustan en general las teorías de la conspiración como cosa que estudiar y cosa de la que hablar y como a lo mejor maneras alternativas de pensar en cosas que ciertamente en casi todos los contextos no tendrían tanta vuelta de hoja, ¿no? Como eso sí me gusta. Claro, eso sí, eso está guay. El problema es cómo se ha usado. Bueno, de eso también se puede hablar, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos. Pero bueno, en la ficción hay que admitir que a veces son verdad. Claro, la ficción funciona por otras cosas. Y porque a veces también la ficción piensa, pero ¿qué ocurre si, bueno, lo que ocurre no es que sean teorías de la conspiración, sino es que no queremos ver lo que es evidente porque está ahí, nos lo están gritando a la cara, pero nosotros no queremos verlo por lo que sea? Igual no son teorías de la conspiración, igual simplemente es tener ojos en la cara, ¿no? Y esto es un poco lo que ocurre en Don't Feed the Monkeys 2099, ¿no? Porque la verdad es que te lo gritan bastante a la Sí, cara. sí. Do Not Feed the Monkeys 2099 es un juego desarrollado por el estudio madrileño Fictiorama. Es un juego que es una secuela de Do Not Feed the Monkeys que salió en el año, si no me equivoco, 2018. Aunque puede que sea 2019, no estoy segura, y que a mí originalmente me gustó mucho. Entonces, esto es una secuela, a pesar de que se puede jugar de manera totalmente independiente, porque digamos que las tramas en su inmensa mayoría no continúan nada en particular. Em, y, y que tiene un trasfondo un poco peculiar en cuanto a esto, ¿no? Hay organizaciones secretas, sociedades secretas en las que solo se entra por invitación o heredándolo, como es el caso, si no me equivoco, en Do Not Feed the Monkeys 2099. Lo que pasa es que tú heredas la entrada a la sociedad de los monos a través de un familiar que ha fallecido y como que te lo ha cedido a ti, ¿no? Y entonces pasas a ocupar su lugar y a tener que hacerte cargo de sus funciones. Entonces, lo que en un principio parece una cosa sospechosa, pero sin más, puede ir tornándose un poco más turbia conforme avanzamos. Entonces, es un juego que se juega al estilo point and click, esencialmente, y que trata de jugar a trabajar. Y quería señalar esto, o sea, quería hablar un poco de lo de los juegos de jugar a trabajar, porque me parece que hay claramente una tendencia reciente a esto, ¿no? A crear juegos que no solo están ambientados en mundos de fantasía, o crear juegos que no solo están ambientados como pues en mundos futuristas, o juegos que van de estar súper empoderados y hacer cosas súper chulas y tal, sino que muchas veces, además de eso, hay juegos muy icónicos como por ejemplo Papers, Please, que yo creo que es como el ejemplo más idiosincrático de esto, a pesar de que hay muchos otros. La saga Cook Serve Forever, o sea, bueno, Cook Serve Delicious, que sacó hace poco su última entrega, que es Cook Serve Forever, también va de trabajar en un restaurante. Estas dinámicas se identifican mucho con esto. Entonces, que una generación con unos rangos de paro altísimos haga muchos juegos sobre trabajar, tiene probablemente algún chiste que no voy a hacer. Vale, entonces. ¿Qué? No, 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 ¿Qué yo dices? tampoco lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué? Claro, o sea, no voy a hacer este chiste, o sea, no voy a hacer el chiste que claramente se podría hacer con esto, pero sí me gustaría señalar que me parece un lugar peculiar para empezar un juego, en cuanto a que hay ciertas cosas que son un poco equivalentes a nuestras vidas. Este en concreto no es un juego como, mira, por ejemplo, Yuppie Psycho, que es un juego de terror sobre ir a trabajar a una oficina, ¿no? Es una cosa interesante también, y también está hecho en España, por lo que sea. Yo personalmente no identifico tanto, o sea, he trabajado en oficinas y tal, pero a lo mejor no es una cosa tan cercana a mi vida diaria como lo es en este caso, que interpretamos a un personaje que básicamente lo que hace es trabajar desde casa en el ordenador e intentar gestionar pues distintas cosas de la vida, pues el hambre, el sueño, el pago del alquiler y demás, con lo que viene a ser su trabajo propiamente dicho, que tiene que ir cumpliendo y tiene que ir cumpliendo ciertos plazos y, digamos, entregar ciertas informaciones. ¿Vale? Literalmente Entonces, nosotros. literalmente nosotros, ¿vale? Vais, o sea, entonces yo lo que quiero con esto es que almacenéis esta información, lo de que el juego va sobre trabajar, en el fondo de vuestra cabeza y no la dejéis ir de momento, ¿vale? Esto es una Mickey herramienta que nos servirá un poco más tarde. Entonces, ¿de qué va Do Not Feed the Monkeys en general? Pues es un juego que
va de que pues eso, pasamos a formar parte de la sociedad de los monos, que básicamente nos encarga un trabajo, y el trabajo en cuestión es que nosotros tenemos que vigilar una serie de cámaras de seguridad que están puestas en distintos sitios, pero no son cámaras de seguridad como de la calle, digamos. O sea, bueno, a veces sí están en la calle, pero no son como la cámara de seguridad de una estación de trenes o la cámara de seguridad de un centro comercial, sino son cámaras que están puestas muchas veces pues, en las casas de la gente o en como lugares en los que habitan o transitan o frecuentan determinados tipos de personas, o en, pues yo que sé, en el interior de una fábrica o de algo parecido, ¿no? O sea, son como cámaras de seguridad que ya desde el primer momento en el que tú las ves y por las interacciones que se generan delante de tus ojos, tú ya sabes que esas cámaras no han sido puestas con el consentimiento de nadie. No, sí, es muy evidente. O sea, por ejemplo, hay una pareja de dos señores que tienen una cámara de seguridad en su dormitorio, ¿sabes? Y es como, vale, esto, o sea, nadie ha firmado para que te pongan estos señores raros una cámara de seguridad en tu dormitorio. O sea, simplemente no pasa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso por ese lado. Entonces, nuestra misión es vigilar las cámaras, ir ahorrando dinero a través de pues el propio trabajo para la sociedad de los monos, o bien otros trabajos secundarios que podemos ir cogiendo. Podemos ir haciendo mini trabajillos generalmente bastante precarios por horas, sin contrato, en el cual ganamos X dinero, que nos puede servir un poco para tirar adelante también, para comprar comida, para pagar el alquiler, para comprar más jaulas, que es como se llaman las cámaras del juego. Un poco esta serie de cosas. El rollo de Do Not Feed the Monkeys 2099 es que, como el propio título indica, y no creo que sorprenda a nadie, es un juego que va de... o sea, que tiene una ambientación futurista. En el sentido de, en el juego original estaba más ambientado como en el presente, a pesar de que tenía ciertas cosas, pero en este caso es una sociedad más explícitamente futurista. Y lo primero que a mí me llama la atención del juego es la perspectiva que tiene del futurismo. O sea, no sé si estás de acuerdo con esto, Álvaro, pero me parece que tienen un futuro súper gracioso y súper anclado en la realidad. Sí, porque no es el típico futuro de wow, y vamos a tener como naves espaciales y vamos a ir en no sé qué y vamos a tener teletransportes. Es un futuro de, ¿sabéis lo que tenemos ahora? Peor. Sí, es un futuro distópico un poco basado en cosas que nos preocupan a día de hoy, o en cosas que son un problema o que están incipientes a día de hoy. Y el juego las desarrolla con un poco de mala leche y con un poco de sarcasmo, pero también como que se prevé un poquito de preocupación por hacia dónde va a ir nuestra sociedad. Por ejemplo, la inversión en criptomonedas es súper importante. De hecho, una de las novedades del 2099 es que tiene un sistema de inversiones por el cual tú puedes invertir en proyectos. Cada proyecto que te explican en el que tú puedes invertir, que además tú inviertes a través de una especie de Alexa holográfica que te cuenta los proyectos, y son cada cual más disparatados y más absurdos. Y tú inviertes en ellos y puedes llegar a perder mucha pasta, y cuando pierdes mucha pasta, generalmente dicen, todas las demás inversiones han sido genial, la tuya no, porque eres tonto, ¿sabes? O cuando te sale, no sé, o sea, tiene como una perspectiva muy, muy ácida sobre eso, sobre el uso de las redes sociales, sobre las comunicaciones, sobre la manera en la que nos relacionamos con los demás, que un puntito de risa, un puntito de serio, ¿sabes? Realmente está hablando de cosas que son importantes y las que ciertamente deberíamos pensar, pero al mismo tiempo se está riendo un poco de ellas, porque es que da un poco la sensación de me río por no llorar, ¿no? Me hace mucha gracia cuando te dicen de, bueno, puedes financiar aquí un plan de exterminio de ratas, pero que básicamente nos hacen precio porque vamos a experimentar con los seres humanos cómo les afecta los gases que vamos a utilizar para exterminar a las ratas. Es en plan de, me creo que en Madrid dentro de 10 años las ratas matando personas sean un problema. Básicamente cuando Ayuso siga gobernando en 10 años va a ser un problema, y no solo porque Ayuso sea una... Digo, la cantidad de basura que hay en Madrid ahora mismo. Eso sí que es verdad, eso sí que es verdad, que sucia está Madrid. La última vez que fui fue como, Madrid, Dios mío, esta es la ciudad más sucia en la que he estado. Y Zaragoza no es particularmente limpia, no vamos a engañarnos. No... Jolines, parece literalmente que la acaban de sacar de la caja en comparación. Pero es eso en comparación, es que parece que parece que es que que cada día salgamos todos a barrer, todos los ciudadanos a barrer, madre mía, es que es una cosa. Y tú luego dices, claro, es que esta gente es de Madrid, y te dicen, no, es que las ratas prácticamente están dominando las calles y no puedes salir sin que te muerda una, y es como... Nos comentan en el chat, por cierto, y quería señalar que de Black Mirror, pero es que Black Mirror también tiene como este puntito de intentar como, no sé cómo decirlo,
como alertar o concienciar sobre los males de la tecnología o algo así. Y creo que Do Not Feed the Monkeys no pretende concienciar al respecto de absolutamente nada. Simplemente no te toma por tonto y entiende que sabes lo que hay, y si sabes lo que hay y si tienes ciertas preocupaciones, entiendes perfectamente las referencias y entiendes perfectamente las cosas de las que está hablando, que sí. Me parece bien, ¿sabes? O sea, creo que no toda la perspectiva así un poco distópica del futuro tiene que intentar darnos una lección o enseñarnos que nuestro uso de los móviles está regus, sino que a veces puede ir en otros sitios. En este caso lo utiliza para la comedia y me sorprende que lo utiliza de una manera muy chula. Creo que simplemente se centra en lo social. Le interesa los aspectos sociales de cómo sociopolíticamente nos estamos dirigiendo a una... Ni siquiera a una distopía, nos estamos dirigiendo hacia unas ideas neoliberales absolutamente absurdas, donde todo se mueve a través de un mercado, a través de las lógicas del mercado, y eso lleva a que nada tenga sentido y la vida no valga nada. Y es de lo que va el juego. O sea, es un juego cyberpunk, más cyberpunk que cyberpunk. Sí. Entonces hay una cosa que mecánicamente a mí siempre me ha llamado mucho, mecánica y narrativamente, siempre me llama mucho la atención de Do Not Feed the Monkeys, que es el rollo de basar las mecánicas del juego en una negación, ¿vale? Esto es una cosa que me fascina, me parece un movimiento súper brillante, y creo que lo ejecuto a la perfección, que es cuando a ti te dan acceso a las cámaras, ¿vale? Básicamente tú lo que haces es observar las cámaras, y las puedes observar en distintos horarios. A veces no pasa nada en las cámaras porque pues, muchas veces hay, yo qué sé, si tuvierais una cámara en una habitación de vuestra casa, pues hay muchas horas en las que no hay nadie en esa habitación o no hay nadie haciendo nada interesante, ¿no? Y entonces pues como que tienes a la derecha en la pantalla una especie de sensorcillo en el cual te dice cuando hay actividad en las cámaras, y entonces pues tú puedes ir viendo las distintas cosas que pasan. A veces captarás conversaciones, a veces captarás objetos en el fondo, y las cosas que son, digamos, relevantes aparecen resaltadas en amarillo. Y entonces tú puedes hacer clic en ellas y añadirlo, digamos, a tus notas, y luego tú puedes utilizar eso como parte de tu propia investigación. Entonces pues puedes buscar en internet más información sobre pues un término, una película que te han nombrado, unir varios, incluso pues yo qué sé, si en una conversación te están hablando de me lo invento, de una obra de teatro que trata de un pez mago, ¿no? Pues tú buscas en el Google de mentira del teatro pez mago, ¿no? Y entonces pues te aparece como el resultado de qué obra es, y eso te sirve un poco como para ir poco a poco, a través de los pequeños fragmentos y la información que tú vas investigando, las distintas historias de las personas que viven en cada una de las cámaras. Cuando te acabas el juego no necesariamente vas a haber resuelto todas las cámaras, pero sí que se pueden resolver muchas, y el juego está pensado un poco para que le des varias vueltas, porque una de las premisas que yo creo que tiene el juego es que no es fácil prestar atención a todo lo que está pasando. Es decir, cada cámara tiene su horario, hay algunas de las que pasan cosas a las 3 de la mañana, hay algunas de las que pasan cosas a las 5 de la tarde, hay algunas que pasan cosas a las 9, hay cámaras que yo no sé cómo funcionan porque nunca he llegado a verlas como en activo, no he llegado a verlas lo suficiente. Las interacciones también van evolucionando con el paso del tiempo, no siempre son las mismas. Sí. Entonces incentiva mucho como que tú te organices, digamos, el reloj, el calendario interno del juego, para poder ir observando las cámaras a distintas horas y ver qué cosas cambian, y ir hilando distintas piezas de información para pues, poder, digamos, entender la historia. Muchas veces los monos te van a mandar correos electrónicos en los cuales te preguntan información concreta sobre alguno de los objetos que tú estás observando. Y entonces se supone que es parte de tu trabajo darles la información, digamos, y contarles pues, lo que les tengas que contar sobre esa persona o sobre lo que tú has observado. La cosa es que desde el primer momento en el que se te da acceso a las cámaras, básicamente lo que se te dice es que no alimentes a los monos. Es decir, por mucho que tú observes y tú interactúes y tú descubras cosas sobre estas personas, lo lógico es, o sea, como es parte de tu trabajo, que nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, interactúes con ellos. Sin embargo, claramente, la manera más guay, más divertida y mejor de jugar es interactuar con las cámaras y aprovechar un poco la información que tú sabes para hacer una llamada y preguntar sobre tal y generar un efecto, ¿sabes? O, yo qué sé, le puedes vender información sobre una famosa a un medio de comunicación, o puedes ayudar a un señor que tiene una secta conspiranoica a hacer como X cosas, o puedes ayudar a una IA a revelarse, o como cosas así, ¿no? O sea, tú puedes interactuar con las historias o decidir no hacerlo. Y el hecho es que
Claramente, o sea, tú te das cuenta enseguida de que interactuar con las historias es la mejor forma de jugar, pero el hecho de que el juego te lo plantee como una negación, es decir, que esto no vaya de tú observa las cámaras y cambia el final de las historias, sino que vaya de tú tienes que observar esto y ayudar a la corporación secreta y nunca jamás bajo ninguna circunstancia tienes que influir en las historias de la gente, hace que cuando lo haces sea el triple de satisfactorio y me parece una brillantez de diseño que alucinas. Claro, y lo que te sale precisamente es no hacerlo. Lo que te sale es no hacerlo porque el juego, de hecho, lo que te premia es no hacerlo. O sea, lo que te premia es de, vaya, y tus inversiones resulta que van bien cuando tú les haces caso. Y resulta que todo va a funcionar muy bien cuando tal. Y resulta que te llegan trabajos relativamente buenos para lo precario que es todo cuando tú sigues haciéndoles caso y no alimentas a los monos. Pero cuando alimentas a los monos resulta que, ¡ay va, qué casualidad! Tus inversiones empiezan a fallar. Vaya, qué Sí. casualidad. Empiezan a no llegar trabajos. Yo de todos modos no estoy Mm, totalmente segura de lo de las inversiones. El sistema de las inversiones me parece excelente, o sea, me parece extraordinariamente complejo. De hecho, no tengo ni idea de cómo han gestionado en absoluto esto, porque no he notado tan evidente la equivalencia entre lo que haces y cómo van las inversiones como en otros casos, ¿sabes? Pero sí que puede sí. ser que haya algo de esto. No creo que sea 1-1, pero sí creo que hay como un Sí, modificador de que sí que es en plan sí, de no te claro, permiten, o sea, cuando tú te revelas un poco sí que hacen como, bueno, sí. pero cuidado, este Entonces, está. Entonces sí que em, me hace gracia el hecho claro. de cuanto más vas a contrapelo, más difícil es, porque claro, cuanto más te revelas, también hace Mm, falta que consigas más información, también hace que sea sí, más difícil coger trabajos porque los horarios son más raros sí. y tienes que hacer cosas más extrañas. Mm, Además, como no les estás dando información, también tienes menos dinero, pero sigues teniendo que gastar claro. mucho dinero, Mm. entonces es más difícil gestionar y Sí, o tienes que sea, hacer digamos malabares. que, o sea, luego hay muchas cosas entre medio, ¿no? Pero digamos que en líneas generales tú puedes elegir colaborar activamente con la Sociedad de los Monos, que es, digamos, la forma fácil de pasar del juego y de llegar hasta el final, y puedes no colaborar con ellos, que es una forma mucho más ardua y mucho más exigente de pasar del juego. Porque todo esto, ¿no? Al rollo de que tienes que estar muy pendiente de las cámaras a distintas horas, en distintos momentos, para resolver un montón de historias, que llega un momento en el que llegas a tener 25 cámaras al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, que es una cantidad de información bastante grande. Le suma un poco el hecho de que todas las semanas vienen unos señores a cobrarte el alquiler, que te ponen revisiones periódicas los monos, por los cuales tienes que haber comprado X número de cámaras que cuestan dinero, para poder seguir formando parte de la asociación y seguir haciendo el trabajo. Tienes que comer, pero tienes que comer y tienes que comer bien, ¿sabes? En plan de no puedes inflarte a Monsters y no dormir nunca porque se resiente la salud del personaje. Tienes que ¿Lo sabes intentar. por algo, Paula? Sí, porque tuve que reiniciar mi primera run porque me dio un patatazo porque yo alimentaba a mi personaje de hamburguesas y de Monster, porque es como esto te sube mucho como el medidor de hambre y eso te quita el medidor de sueño, entonces no hace falta dormir. Entonces a mi personaje le dio un patatazo fortísimo del que no supe salir en ningún momento y dije, voy a reiniciar la run porque es horrible. Como en la vida real, trabajar mucho y beber mucho Monster y no dormir es malo, amigos. Entonces, me mola mucho que yo creo que este Do Not Feed the Monkeys 2099 es mucho más exigente en este sentido, porque el primero también tenía como estos elementos de gestión de la vida, pero creo que son más estrictos en este, o que el ritmo del juego es más acelerado y por tanto como que nos abruman un poco más estas cosas. Pero me parece bien porque esto básicamente lo que hace es que en la primera run tú estás total y absolutamente intentando sobrevivir. Es decir, tú estás intentando que los machacas que vienen a por el alquiler no te partan las piernas porque no le pagas. No meterte en líos con los monos. Trabajar por las noches en lo que te salga para tener dinero para comer. Dormir 4 horas si puedes. Estás intentando como manejar un montón de cosas, entonces en general en tu primera run tú no te planteas o no tienes la posibilidad o no sé cómo decirlo, eh, la agencia para plantearte qué es lo que Ujú. estás haciendo, a quién estás observando, por qué estás observando a esta gente, qué en la información que tú le estás dando a los monos sobre esta gente que estás observando, para qué la quieren, o sea, cuáles van a ser las consecuencias de que yo exponga esta realidad a una gente que no sé quién es y que de hecho parece un poco sospechosa, ¿no? Y es en las siguientes runs, en las siguientes partidas, cuando tú realmente
puedes pensar con un poco más de frialdad y buscar otros caminos, pero generalmente en la primera partida estás demasiado sobrepasado por la vida, por el ritmo del trabajo, por los pagos, por la cantidad de responsabilidades y de cosas que hay que hacer en la vida adulta y en la vida normal, que no te da tiempo plantearte realmente las consecuencias de tus acciones. Y esto es una cosa que literalmente pasa en la vida real. Es decir, si la gente está asfixiada por sus deudas, por el ritmo de trabajo, por las responsabilidades y por lo complicado que es navegar simplemente la vida y la vida adulta, entonces no es que no sepa o no tenga la capacidad, porque este discurso me parece súper reaccionario, el rollo es, no, es que los obreros no saben pensar. No estoy diciendo esto, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que es difícil plantearte en términos éticos o que muchas veces no tienes la agencia para rechazar en términos éticos. Es decir, yo igual no quiero exponer a esta fugitiva de la ley que me parece que realmente tiene motivos legítimos para estar escapándose porque no sé qué, pero es que si lo hago me van a dar 90 pavos y si no me dan esos 90 pavos no como. Entonces igual lo hago, ¿no? Creo que el juego te pone muchas veces en ese tipo de diatribas y eso está muy, muy, muy bien. Sí, creo que el juego presenta muy bien el hecho de por qué es absurdo el hecho de votáis mal porque sois tontos. No, votáis mal porque estáis cansados y no podéis ni pararos un segundo a pensar porque lo que se están intentando vender no tiene sentido y en realidad os hace daño. O sea, no es votáis mal porque sois tontos, es votáis mal porque no, estáis cansados y quiero decir, abrumados. votar mal. Y votar mal. Quiero decir, votar mal, ¿vale? Quiero decir, el concepto de votar mal, o sea, creo que votáis contra vuestros intereses. Esa es la cosa. Cuando muchas veces podéis sentir que alguien vota contra sus intereses o muchas veces podéis sentir que alguien tiene una ideología contraria a sus intereses o que sus acciones son contrarias a sus intereses. Pero realmente una cosa que pasa es que hay veces que las cosas a corto plazo te asfixian tantísimo que es extraordinariamente difícil poder pensar en el cómputo común de las cosas, ¿no? Es decir, si tú estás totalmente constreñido por tus microrealidades que son tengo que pagar el alquiler a fin de mes y tengo que tener algo para llevarme a la boca esta semana porque si no me muero, a lo mejor no puedes pensar en lo ético de la ropa que estás llevando o de si comer carne o no comer carne, ¿sabes? Porque puede ser, o sea, a lo mejor en el cómputo general de tus ideales son cosas que contradicen lo que tú piensas o lo que tú sientes, pero muchas veces llevarlos a cabo en la realidad es muy complejo por el cómputo de situaciones en las que vives. Y la manera en la que este juego simplemente expresa eso no tiene ningún sentido. No, porque es todo mecánico. Claro, es todo a través mecánico de las propias mecánicas del juego, a través de cómo decides de, por ejemplo, de si te preguntan de ¿cuál es el nombre de este mono en esta jaula? Y que decidas decirlo o no, o que venga un señor de los monos y te pregunte, oiga, ¿y estos paquetes que está recibiendo su vecino qué son? Y tú que decidas responderle o no. Y esto pueden parecer cosas sin consecuencias o que pueden parecer absurdas, pero solo cuando no lo piensas. Cuando lo piensas es muy fácil conectar líneas y decir, estoy viendo a dónde va esto y no es una teoría de la conspiración porque no es que no haya pruebas, no es que yo me esté inventando aquí una narrativa que lo une todo, es que las pruebas están ahí, es que es lógico. No es que yo me esté inventando que los Illuminati estén haciendo no sé qué. Entonces, para mí, o sea, el motivo por el que me gustó el primer Do Not Feed the Monkeys y el motivo por el que me ha gustado este segundo, al margen de, creo que la mecánica de espiar las cámaras es muy chulo y cuando descubres algo que hace que te encaje la última pieza y tal, tienes un momento ajá, que es como muy guay y te hila todo. Hay muchas historias que me parecen muy graciosas y muy memorables, o sea, hay muchas, muchas, muchas cosas. Pero el motivo por el cual a mí me petó la cabeza el primer Do Not Feed the Monkeys y el motivo por el que me sigue gustando muchísimo el segundo Do Not Feed the Monkeys es porque tiene una manera muy fantasiosa, pero no, de expresar cosas reales que te pasan en la vida real de una manera que es prácticamente imposible no verlas. Entonces creo que hay un trocito de esto que te puedes llevar a tu vida, ¿sabes? Que te puedes llevar a tu día a día y que eso sea una cosa positiva. Y joder, eso no es la cosa más guapa que puedes hacer con un videojuego, que baje Dios y lo vea, ¿no? Entonces creo que eso está muy guay. Así que un juego que os súper ultra turbo recomiendo. Salió ya para PC. Lo podéis comprar, lo podéis añadir a vuestra lista de deseos, que ya sabéis que los juegos independientes esto les ayuda un montón. Y no sé, yo muy contenta, la verdad. Me gusta mucho. O sea, voy a hacer esto es un micro ultra súper... O sea, es el spoiler más pequeño, ¿vale? En la escala de los spoilers, ¿vale?
pero mi cosa favorita del juego, como a nivel, o sea, todo esto que os he contado, ¿no? Pero a micronivel, es el hecho de que si tú pides comida a domicilio, el juego considera dejarle propina al repartidor como acto de resistencia. Y eso me parece precioso y hay que dejarle propina a los repartidores, chavales. Sí, 100%. Entonces, con esto no sé si quieres añadir algo más, Álvaro. No, que es un juego excelente y que debéis jugarlo sobre todo por eso, porque pocos juegos se demuestran cómo la narrativa en el videojuego se da en el hecho de cómo juegas y no en muy largas cinemáticas y mucho texto, que también, Sí. y está bien muchas veces, pero las mecánicas tienen que demostrártelo también y este juego te lo demuestra con Sí. las mecánicas. Luego también con largos textos, pero eso te los puedes Un saltar y poquito. se sigue entendiendo. Un poquito mezcla de ambas, yo creo que está perfecto. Sí, pero te puedes saltar los textos y se sigue entendiendo absolutamente todo por lo sólidas que son las mecánicas. Yo os lo recomiendo Totalmente. muchísimo. Totalmente. Pues pasamos a lo siguiente, ¿no? Pues sí, tenemos unas cosas jugositas. Vale, pues un poquito de música. Vamos a hablar de otra de las cosas que ya os hemos dicho que nos gustan a nosotros últimamente. Álvaro, ¿de qué más vamos a hablar hoy? A ver, pues podemos hablar de muchas cosas, la verdad, pero vamos a hablar Ciertamente. de que las teorías de conspiración, la verdad es que están más de moda que nunca. Y en este caso, vamos a admitirlo, no es algo positivo. ¿Por qué? Porque es cierto que dominan nuestro paisaje político. Y nos guste o no, no son lo que normalmente nos gustaría ver. Normalmente en el pasado han sido como una cosa de gente excéntrica, pero mayormente inofensiva, pero se han convertido en algo que la gente cree de corazón, que es algo de verdad, y que están siendo manipulados y que por tanto necesitan tomar acción. Esto es algo muy negativo y muy peligroso. Es como si Sí, una o sea, yo quería dar, como ya he dado la enseñanza, perdona que te interrumpa, como ya he dado antes la enseñanza de hay que dejarle propina a los repartidores, ahora os voy a dar la segunda enseñanza de este checkpoint, que es no los chemtrails no son lo que hace que no llueva, ¿vale? Y con esto pasamos. Sí, sí, iba a decirlo Puedes también, ¿no? seguir, En plan vale, de, sí, ok. no, no llovió durante las elecciones porque dejaran de gasearnos con chemtrails, eso no No, sí, existe. efectivamente. Los No chemtrails no rayéis la existen. cabeza. Llovió porque tenía que llover. No rayéis, hermanos. Llovió porque no ha llovido durante mucho tiempo, el agua tiene que ir a algún lugar. Vale, el agua va a algún lugar. Es que no existe, el concepto del agua desaparece. La energía ni se crea ni se destruye. No se puede probarla eso sin saber eso, recordadlo. Recordadlo, por favor. Entonces es eso, ¿vale? Efectivamente. Hay que recordar estas cositas, ¿vale? Hay que recordar que os gritarían vuestros profesores. Según, si decís según qué cosas. ¿Vale? Entonces esto hay que Efectivamente. tenerlo en cuenta. Entonces, no hay fuerzas en las sombras manipulándolo todo. Las fuerzas que lo manipulan todo no están en las sombras, ¿vale? Están a la luz del día. Tampoco os engañé. Están muy presentes. Entonces, pero en el videojuego a veces es cierto. Hay fuerzas en las sombras que lo manipulan todo, a diferencia en la realidad, donde tú puedes ver las oficinas y tienen el cartel enorme que te dicen dónde están. Entonces, vamos a hablar de videojuegos donde es verdad que hay fuerzas en las sombras y también de un videojuego donde se utilizó en cierto modo que es verdad. La conspiración, en cierto modo, era verdad. Pero de un modo que no os esperáis. O sea, lo contrario a lo que supone que es la conspiración, ¿no? O sea, ya veremos cómo. Una manera bastante intrigante de plantearlo, ¿eh? No te voy a mentir. Sí, 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 sí. Bueno, lo veremos. Para acabar, la puntilla. Bueno. Mientras vamos a hablar de uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, porque es uno de los mejores juegos de todos los tiempos también, no vamos a engañarnos, una obra maestra, una absoluta maravilla, un juego que ha envejecido genial, excepto los gráficos, no vamos a engañarnos tampoco, no han envejecido muy bien, pero todo lo demás sigue siendo excelente, porque es Deus Ex, un juego dirigido y creado por Warren Spector, publicado en el año 2000. Deus Ex es un immersive sim. Ya sabéis que es un immersive sim, ¿no? Es uno de estos juegos de tú vas haciendo tus cosillas y tú decides cómo avanzas un poco libremente. De manera, de manera aparentemente realista. Más o menos, claro.
Y Más o luego, menos. más o menos, y luego nos presenta un futuro cyberpunk donde todo lo que podía salir mal ha salido mal. Tan mal que unos terroristas, empieza el juego con que unos terroristas le han volado la cabeza a la Estatua de la Libertad y tú tienes que intentar llegar a ellos y pues pararlos. Es tan immersive Efectivamente. sim que lo de pararlos es literal. Tú puedes coger y matarlos, o puedes hablar con ellos y decir, no, tienen razón, y unirte a ellos, o puedes arrestarlos, o puedes dejarles irse. Lo cual es como, wow, un juego de esa época o de cualquier época. Es bastante increíble. No vamos a engañarnos. No vamos a engañarnos. La gracia del No, no, la juego. verdad es que no. La verdad es que sí. A ver, la gracia del juego es que todas las teorías de la conspiración son ciertas. Todas. A la vez. Y me diréis, Álvaro, ¿pero cuáles? Todas. Todas, todas. Decidme alguna. Es cierta. Esa, sí. Los aliens, es cierta. Los Chain Trace, es cierta. Los templarios, de verdad. Los Illuminati también. El gobierno de Estados Unidos hace cosas, por supuesto. Las CIA superinteligentes existen y nos dominan en la sombra. Sí. La CIA mató a Kennedy también. Da igual, todo. En Deus Ex es canon que todas las teorías de la conspiración son verdad. Bueno, En Deus Ex lo que pasa es que todo pasa mucho. la única que creo que no es verdad es los reptilianos. ¡Jo! No es canon los reptilianos en... Tendría que mirarlo, pero creo que los reptilianos justo es la única que no. Voy a mirarlo, de hecho Vivo lo voy a para, decir. vivo para decepcionarme cada día, ¿eh? O sea, es una cosa increíble. Vale. No, pero hay referencias a los reptilianos. Bueno, ok, me sirve. Porque crearon a los... Crearon... Luego hay como una... Sí que crean como un mundo alternativo en plan de creando como una IA en una de las secuelas. Crean como una especie de Matrix y crean y lo llaman Pangea, así que técnicamente no hay reptilianos, pero intentan crearlos, digamos. Entonces, bueno, ¿vale? El juego, de hecho, acaba con que tú eres JC, sí, JC, Jesucristo, JC Denton, por si os faltaban las conspiraciones, te llamas JC. Entonces, Es tú el tienes mejor que juego del mundo, decidir no tiene ningún sentido. quién va a ganar. ¿Cuál es el que tiene la mejor conspiración de todas y va a dominar el mundo? Una IA súper inteligente que va a conseguir dominar el mundo. Los Illuminati, los Templarios, Majestic 12, que son los que ocultan la existencia de los aliens, o el gobierno de Estados Unidos, que son los que mataron a Kennedy para conseguir dominar el mundo. Pues tú lo decides al final del juego. Y tú dices, yo qué sé, pavo, me voy a dormir la siesta, no quiero tomar esta decisión. O sea, puede ser la decisión que menos querría tomar yo en la historia de la humanidad. A ver, canon, es que, a ver, el canon que ha seguido el juego, en teoría, es que ganan los Illuminati. Y hacen una alianza. A mí no me gusta Bueno, mucho. pero es que yo no quiero ser responsable de eso, ¿sabes? Ya, me parece un poco un asco. Yo siempre he elegido la IA super inteligente o Majestic 12. No te voy a engañar, porque me hace gracia que nos domine Creo que una Majestic IA. 12 está bien, pero la IA me da un poco de miedo, porque seguro que se pone a dibujar gente con 6 manos o alguna movida así, Ya, y es un entiendo que será poco... su rollo. No, pero la IA es relativamente simpática. Es como... Bueno, Es relativamente buen bueno. pan. Los Illuminati son como un poco cringe. Los templarios son como una pandilla de frocos de Dungeons and Dragon ahí, que es un poco como que... Y el gobierno de Estados Unidos es el gobierno de Estados Unidos, en plan, ¿por qué le darías poder para nada? Sí, Es un juego muy peculiar, ya. ha envejecido muy bien. El final es eso, es una locura, porque es en plan, ¿pero qué narices está pasando aquí? Y me encanta, es un juego genial, y me encanta que el final sea tan absolutamente desquiciado, y la premisa sea, las teorías de la conspiración son ciertas. ¿Cuáles? Sí. Efectivamente. Refuse to elaborate. Y se va. Sí, sí, Se tal va, cual. ostras, dice, el juego se va, ya está. Y tú, vale. Como David Lynch. Hasta luego. Un juego que no Ok, Refuse to más elaborate, por cosas. desgracia. Ojalá hubiera Refuse to elaborate. Es Assassin's Creed. A ver. A ver, yo no sería tan dura con Assassin's Creed, pero sí que es verdad que la parte de la conspiración de Assassin's Creed es la peor parte de Assassin's Creed. A ver, si hubiera Refuse to elaborate después del 3,
no hubiera pasado nada. Claro. Hasta el 3 vale, pero Ya. a partir de ahí, si hubiera Refused to Lauren, no hubiera pasado nada. Está complicadísimo. Sí. Se publica el original en 2007, ¿vale? Lo crean Patrice Desilets, Jay Raymond y Cory May. Y es un juego de acción-aventura, toques de sigilo y mundo abierto. Los primeros 2 o 3 me gustan bastante, no voy a engañar, me parecen muy buenos juegos. Cuando se vuelve como full mundo abierto, me agobia muchísimo y me aburre mogollón. Lo siento, mundos abiertos, montones de misiones secundarias, me parecen un tostón. A mí no me interesan nada. Pero Assassin's Creed, ¿qué hacía Assassin's Creed? Pues hombre, somos parte de la Orden de los Asesinos, que llevan milenios peleando contra la Orden de los Templarios que intentan apoderarse del mundo. Y nosotros somos como parte de esta gente que intenta llevar la justicia. ¿Cómo? Literalmente viajamos al pasado a través de nuestra memoria genética para combatir los diferentes periodos históricos, encarnando a unos de nuestros antecesores para que cambiar la historia y que no ganen los templarios. Y es en plan de... ¿Existe una historia No más podrían 2000? simplemente... O sea, No podrían Park. simplemente... Claro, o sea, no podrían simplemente haber llevado a los personajes a distintas épocas y ya está, sin rayarnos la cabeza. Ya, a ver. Es muy de los 2000, ¿vale? O sea, podría haber sonado Linkin Park y Limp Bizkit mientras. Quizás Korn. Y entiendo que es algo que han ido como dejando un poco de lado con el tiempo. Es la época también en la que Resident Evil hizo cosas. Como Resident Evil 6. Entonces, cuando os metéis con esto, cuando os metéis con Resident Evil 6, yo siempre pienso, pero seguís reivindicando Assassin's Creed. Efectivamente, por lo cual no os podéis meter. Es que no se puede, lo siento. Es exactamente el mismo código genético. El código genético de... Yo prefiero Resident Evil 6. Es que, a ver, la gente en la segunda mitad de los 2000 tenía una resaca de nu metal que decían... A ver, sí, el nu metal estuvo guapo, la verdad, no te voy a mentir, pero estuvo igual guapo. no para crear este tipo de tramas, ¿no? Claro. O sea, o al menos podían haberse bajado del carro en algún momento. O sea, como creo que hay un punto en el que tus amigos tienen que decir, oye, mira, esta trama lleva sin molar muchísimo tiempo, pero nadie lo hizo. Claro, a ver, es desquiciado, es muy kitsch, es muy hijo de la época. Y es verdad que han pasado muy de puntillas ya en los últimos juegos, en plan de... Sí, este es... El Valhalla le tiene literalmente media cinemática. Sí. O sea, les da igual. Sí. A ver, Assassin's Creed sigue molando porque mola, ya está. Espero que ya decidan de quitarlo y ya está. Porque es en plan de fingid que no pasa y ya está. Como los mangakas que cuando una trama va mal fingen que no ha pasado y ya está. Pues hacer lo mismo. Como Hunter x Hunter siempre. Como Hunter x Hunter o como Gantz con la trama de los vampiros, que era más mala que pegarle un padre, madre mía. Vale, pasa de juego, Álvaro, que nos quedan muchos. Vale, no nos quedan tantos. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Aquí vamos a ser breves, porque hemos hablado mucho de este juego. Se publica en 2001, lo dirige Hideo Kojima, todos en pie. Juego de acción, aventura, sigilo, nos pone la piel de Solid Raiden. Nos pone la piel de Raiden. Y la teoría de la conspiración es, bueno, que nos dominan los Patriots. ¿Vale? Sí. ¿Qué son los Patriots? Pues son los Illuminati del mundo Metal Gear. Pero creo que en realidad la conspiración que nos intentaba decir aquí Kojima en realidad no era una conspiración, era un hecho. La gente se ha quedado con la conspiración, pero me hace mucha gracia que en realidad lo único que estaba diciendo es los medios nos manipulan de manera sistemática y la gente con poder nos manipula de manera sistemática a través de crear unas formas culturales que nos hacen pensar de maneras específicas. Y la gente se ha quedado con las tonterías. O sea, básicamente el rollo es que le pone como una cosa muy rimbombante a simplemente el hecho de que existen unos discursos dominantes y los discursos dominantes influyen en la manera en la que codificamos la realidad y por tanto influyen directamente en cómo actuamos y lo que hacemos, que es una idea que no es ninguna charadura, pero que sí que es verdad que la exagera mucho para que sea muy evidente, pero eso también hace que sea un poco fácil perder el punto, digamos, en algunos momentos del juego. Aún así me parece que está muy bien resuelto, o sea, me parece que simplemente hace falta prestarle un poquito de atención para entender lo que está pasando. A ver, Metal Gear Solid 2 trata literalmente de todas las conspiraciones son falsas. ¿Por qué? Porque todo está en tus narices. Claro, sí, totalmente. ¿Vale? Ya está.
Vamos a hablar de otro juego un poco menos conocido, que es Cultist Simulator. Se publicó en 2018, lo crea Wader Factory, y es un juego de cartas que es un poco roguito, ¿vale? Es un poco roguelike, y nos sitúa en un pseudo Londres de los años 20, no es Londres, pero se parece mucho a Londres, que tiene un toque Lovecraftiano muy evidente, ¿vale? Nuestro propósito es, a través de usar estas cartas, a través de nuestra baraja, buscar una fórmula para alcanzar la inmortalidad, ¿vale? Nosotros tenemos que interactuar con humanos, con no humanos, digámoslo así para no spoilear nada. Podemos crear un culto o ir en solitario. Y todo esto para intentar conseguir la inmortalidad. ¿Qué ocurre? Que estamos jugando con fuerzas del más allá, estamos abriendo portales a lugares que la mente humana no necesariamente puede gestionar, estamos utilizando hechizos un poco de más, tal, estamos atrayendo la perspectiva de otros cultistas y de cosas que quizás no están muy contentos de que las estemos invocando. Entonces es muy fácil que acabemos siendo asesinados o nos volvamos locos antes de conseguir la inmortalidad. Entonces la partida acaba en uno de esos tres casos: que nos asesinen, que nos volvemos locos, o muy poco probable que alcancemos la inmortalidad. Sí. No he jugado, bueno, empecé a jugar un poquito miento cuando lo sacaron en móviles, y no me pareció que móviles fuera la mejor manera de jugarlo, en No, plan, es se me hizo como un poco demasiado. chiquita la... O sea, como que había muchas cosas y no seguí jugándolo, pero me pareció un juego muy llamativo en ese sentido. Mm. Esto es de jugar en pantalla grande porque es como... Necesitas ver muy claro. Es muy conspiración también en el sentido de cada carta que pones es como lo típico de las películas de ponen hilos de cómo hila cada cosa con cada cosa. Pues eres tú, pero eres tú montando la conspiración con cada Básicamente. carta, ¿vale? Es un juego muy chulo, es muy divertido. Es muy guay como monta toda esta idea de verdad. Sientes como que estás montando una conspiración de estilo años 20 de adoradores de Satán, de sectarios y cosas intentando invocar a Cthulhu para que te dé la inmortalidad. Y es eso, a través de lo que es básicamente una tabla de corcho poniendo las notitas de cómo vas consiguiendo la inmortalidad. De cómo vas dando Mm, cada paso para llegar a la inmortalidad, pero también cómo esas cosas luego interactúan con las otras. Es un juego sencillo en apariencia, pero creedme, es extremadamente complejo. Es muy, 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 muy difícil conseguir una run ganadora, pero creedme, si conseguís la inmortalidad en este juego, madre mía, qué bien se siente, porque es dificilísimo. Tiene que serlo. ciertamente, ciertamente. El pinta bastante, bastante complejo. Vale, y ahora vamos a hablar de una conspiración real, ¿vale? Quiero que nos pongamos todos Vale. serios para hablar de esto. Ujú. 1981, Portland, Oregón. Era una serie de días soleados y tranquilos, ¿vale? Era un juego popular en los arcades. Se llamaba Polybius. Los chavales no paraban de gastar monedas en el juego. Pero ocurrían cosas extrañas. Estaban adictos al juego. Los padres estaban preocupados. Las autoridades estaban cada vez más encima de ello. ¿Por qué? Alucinaciones, insomnio, amnesia, ataques epilépticos, terrores nocturnos. Los hospitales estaban llenos de adolescentes. No sabían qué estaba ocurriendo, pero estaba claro, eran los arcades, era Polybius. Entonces un día el FBI apareció allí, retiró del mercado todas las consolas de Polybius a la vez. No quedó rastro de esa máquina arcade, nunca más. Y eso es todo lo que sabemos de esta máquina. Solo tenemos la descripción de algunas personas que la han jugado y nada más. Solo sabemos que es un ente peligroso y dicen que es un experimento del gobierno de los Estados Unidos para la manipulación mental. Y todo esto es mentira, ¿cómo va a ser verdad? Claramente es mentira. Pero me resulta, o sea, me resulta muy curiosa la manera en la que Polybius, como leyenda urbana del videojuego, es una de estas que se ha repetido tantas veces, o incluso a lo mejor que la gente se ha querido creer tan activamente, que de leyenda urbana random de internet que alguien se inventó un día, ha pasado a que mucha gente, de hecho, considere que esto a lo mejor tuvo algún tipo de base histórica. Exacto, y puede tener sentido porque entiendo que es una de esas cosas que los arcades al final son microcosmos muy fácil de crear esta serie de conspiraciones, porque además no existía una comunicación en los 80 como para que esto pudiera ser tan fácil de corroborar. Además, es fácil luego, a partir de cierto punto, precisamente con internet, de mucha gente ha creado juegos fans y tal, pero creo que está bien hablar de cómo una conspiración, al final una leyenda urbana es una pequeña conspiración, ha creado el juego de verdad. Porque Sí. en 2018, para PlayStation 4, Yamasoft creó Polybius.
más la estética que las mecánicas. Las mecánicas se parecen bastante poco, por no decir nada, a lo que se describe como lo que era Polybius, pero la estética sí. Y la verdad es que es un juego muy muy chulo, es un juego muy bueno, el Polybius de PlayStation 4. Lo crea Jeff Minter, ¿vale? Es uno de los grandes diseñadores de la historia, especialmente de los shooters de navecitas. Y es un juego muy chulo que os recomiendo si tenéis una PlayStation 4 o una PlayStation 5, juguéis este Polybius. ¿Os va a producir algún efecto secundario súper chungo? No. Claramente no. O sea, bueno, más allá de que os lo paséis guay, porque el juego está guapo. Está muy guapo, está increíble. Pero más allá de Entonces, eso, no. pues sin más. Pero sí que es verdad que es un caso peculiar. A ver, yo creo que, o sea, por mucho que, digamos, este ha sido el primer Polybius, entre comillas, oficial, sí que es verdad que siempre ha habido como un rollo de creación fan alrededor de él, en plan de la típica ROM que te bajabas de una web de mala muerte que decía que era Polybius, no sé qué, y era una cosa como sin más, ¿sabes? O sea, como creo que en el internet de los 2000 sobre todo había mucho de esto, pero claro, ahora pues entiendo que era como un buen momento, así como con un poco de distancia y con muchas más herramientas para que alguien hiciera un intento serio, y la verdad es que lo hace bastante chulo. O sea, que es un caso, como tú decías, Álvaro, en el cual la mentira ha hecho que suceda la realidad. Sí, y creo que lo hace muy bien. O sea, este es un Polybius que es mucho más interesante que el Polybius que describen. El Polybius que describen y al fin y al cabo es un shooter de arcade que toda la gracia es que te revienta el cerebro. Y es en plan de, ¿por qué querría reventarme el cerebro? Prefiero un shooter guapo. Claro, ¡Llámame totalmente. loco! Sí, sí, llámame loco, prefiero un juego que esté guapo y ya está, y luego irme a fregar los platos o la movida que tenga que hacer Sí. ese rato, ¿sabes? No sé, llámame loco, prefiero no morir. Prefiero simplemente jugar a un juego que esté guay. Esencialmente eso. Entonces, pues eso ha sido todo, ¿no, Álvaro? Creo que sí, después de haber puesto mi voz seductora que demuestra que me tenéis Ya, que la dar un verdad es que la programa gente de... se va a quedar flipando bastante con el ASMR que has hecho de gratis, ¿eh? Porque yo además no lo sabía, o sea, ha sido como... Bueno, a ver, pues me tienen que dar un programa de misterio, ¿no? Después de esto. Sí, un programa de estos de noche así como intensos. Va, bueno. También me vale un programa en plan de sentimientos, ¿no? Y de confesiones. Claro, de que la gente te cuente cositas, también está bonito. Claro. ¿Ves? Es Aragón Bueno, Radio, escuchas. pues efectivamente. Pues esto ha sido todo en el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recordad que sois todos guapísimos y guapísimas y nos vemos la semana que viene con otro juego distinto que a fecha de hoy todavía no sabemos cuál será, pero dadnos tiempo que a lo mejor os sorprendemos. Así que nada, nos despedimos. Muchas gracias a ti también, Álvaro. Sí, muchas gracias a ti, Paula. Y a nuestro público, Y que es encantador. efectivamente. Y hasta luego. Adiós. Adiós.